porque estamos en una situación sumamente particular, en la cual incluso la realización de las próximas elecciones podría estar en duda por un problema de salud. Bueno, tú has puesto en el tapete otro tema que a mí me parece sumamente importante, ¿no? O sea, no solamente estamos en medio de una complicada, diría no, para mí ya es muy clara situación política. El poder lo ha tomado la izquierda marxista, a través de sus distintos matices, los caviares en el gobierno, la izquierda radical presidiendo el Congreso, los caviares presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía también prácticamente tomada por los caviares, y sobre esto yo quiero formular una muy grave denuncia que debe estar ocurriendo en diversos partidos políticos. A dirigentes y simpatizantes de nuestro partido que no pudieron participar en las elecciones al Congreso porque se objetó que habían presentado en sus declaraciones juradas de ingresos y bienes sin considerar algunos bienes, y voy a explicar por qué ocurrió esto. Se les está abriendo acusación fiscal aplicando los artículos 411 o 438 del Código Penal como si hubieran cometido un delito. Esto se ha explicado hasta la saciedad y, sin embargo, siguen adelante estos fiscalitos que lo que quieren de repente es hacer pues méritos frente a sus jefes caviares porque no tienen ni pies ni cabeza. Y me explico. En esa elección se presentaba una declaración jurada en la cual a bastantes candidatos, no solamente Perú Nación, sino el PPC, Acción Popular y otros partidos, se les eliminó porque omitieron, creo que tú estuviste en ese caso, Manuel. Bueno, es mi caso. Entonces, es exactamente tú cuéntalo, tú tienes la vivencia. No, claro, yo lo que voy a terminar de escribir, Manuel, es lo siguiente. Hay ya 4 dirigentes nuestros que no llegaron a ser candidatos porque simplemente el jurado electoral especial dijo, esto es un error insubsanable. Claro que era subsanable. Tú simplemente señalabas lo que habías omitido y terminado el incidente. No sé, esto es insubsanable y va a la fiscalía. Y con motivo de esto están abriendo procesos penales. No, es tal cual mi caso. En mi caso, ¿cuál fue en las elecciones pasadas? Por una omisión administrativa que me trascendió porque yo había declarado ese bien, pero el documento llegó con esa omisión administrativa, se abrió un espacio de subsanación. Yo subsané diciendo que tenía una propiedad que está en registros públicos a mi nombre, porque ni siquiera es una posesión, es una propiedad debidamente inscrita, y se me dijo que aceptaban la información, pero que consideraban que en el ingreso de mi inscripción había habido una omisión y que la omisión era una mentira. Es decir, me dijeron administrativamente que era un mentiroso y que por lo tanto estaba sujeto a una sanción penal previo proceso. Entonces es un absurdo. Absurdo. O sea, realmente es un absurdo, es una locura y es un abuso. Aparte que además es un acto tonto y antidemocrático. No, pero eso se llama, Manuel, persecución política. Porque yo he visto, por ejemplo, en uno de los casos que estaba apoyando, y me gustaría ver tu caso también, a otros dirigentes del partido, se le acusa de que ha omitido, ha falseado, pero para que haya delito tiene que haber algún daño. Acá no había un daño a nadie. El daño lo recibió el candidato que no ha podido ser candidato. Pero además, Francisco, como a ti te consta, uno entra a ser candidato precisamente porque es honesto, porque quiere dar lo mejor de uno, porque uno quiere contribuir y colaborar a la importantísima lucha contra la corrupción y termina siendo, administrativamente y por escrito, tachado de mentiroso. Entonces, es un absurdo realmente. No, y el argumento que hemos utilizado, Manuel, es el siguiente, porque le pregunta a la fiscal, ¿y cuál es el daño? Y el procurador del Jurado Nacional de Elecciones contesta, el daño es que se ha colgado en la página web del jurado una información falsa. ¿Ese es el daño? Sin siquiera la colgaron, porque todo el mundo subsanó y aclaró que se había cometido No, pero además, Francisco, para eso hay un proceso de subsanación.
Así Ahora, es. ¿qué pasa? De que este abuso institucional sigue replicándose, pero ya a nivel de partidos políticos. Cuando un juez tiene un caso en su escritorio, un juez no solamente ve la norma y el reglamento, sino el contexto en el que se dan las cosas. Y aquí lo que hay, por miedo a que se les diga que han hecho mal las cosas, se aplica a rajatabla el No, reglamento. No es por miedo, No, es deliberado. Es un o cálculo deliberadamente. político, Entonces, al punto que se generan situaciones que finalmente, para concretar esto con lo que tú decías al inicio del programa, deslegitiman el proceso. Porque aquí lo que está pasando, Francisco, es que al salir Perú Nación, al salir el APRA, al salir, hay otro partido, Frente Esperanza. ya, al salir por el Popio Perú. Olivera, al sacar a Martín Vizcarra y otras tantas personas, y quizá incluso de Soto, no sabemos, Y Acuña. y Acuña, lo que se está haciendo es deslegitimizar el proceso electoral. Y esto es muy grave, Francisco, por lo siguiente. Porque no es improbable, y no lo estoy deseando ni estoy generando alarmismo, solamente estamos analizando la situación, no es improbable que estén dadas las condiciones para que el próximo presidente de la República sea vacado. Y un argumento de fondo va a ser de que las elecciones fueron inconsistentes. ¿Y por qué fueron inconsistentes, Francisco? Porque no fueron plurales a nivel participativo. Y esto es lo que está generándose en estos momentos en el Perú en un marco de absoluto subdesarrollo, además de lo más grave de todo, que es la pandemia. Sí, yo creo que hay varias cosas aquí, ¿no? La legislación electoral se ha vuelto embarañada, casi Intolerante. intolerante, es un campo minado, como decía un experto, por un lado. Por otro lado, la interpretan como les da la gana. Y dentro de este contexto hay evidentemente una deliberación política. Un direccionamiento. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Luna. En Luna había un escándalo con el tema y el propio ex jefe de la OMP declaró que sí, que a él lo nombraron para que poder inscribir el partido de Luna. Sin embargo, el partido de Luna sigue inscrito y probablemente va a participar en las elecciones, mientras a Luna, por ese motivo, le dan 36 años de prisión preventiva en su casa, en su casita, no va a la cárcel. Pero su partido sí participa. Y en el otro lado, al partido de Keiko Fujimori, quieren catalogarlo de organización criminal para que no participe. En el caso nuestro, una persecución política clarísima, no sé en qué artículo aplicar del código para poder abrir la acusación. Y se están mudando artículos ahora, el 438, 411, buscando cómo hacerla para poder denunciar. ¿Qué es eso? Eso es persecución política. Ahí ya no hay una legislación embarañada, el Código Penal es bien claro. Esto tendrían que archivarlo. Pero nosotros, por supuesto, buscaremos la forma de responder y responder con fuerza, porque este es un abuso incalificable como el que ya cometió el jurado con nosotros cuando nos ha excluido de la forma que lo ha hecho. Entonces, estamos viendo un escenario oscuro, un escenario antidemocrático, un escenario manipulado, un escenario al servicio de determinados candidatos, de determinados partidos, y un escenario donde evidentemente hay un tremendo, enorme, visible grados de corrupción. Y yo creo que el jurado además no se da cuenta que está en riesgo de que todo esto le explote pronto en las manos. Porque hay gente de influencia que está muy indignada con esto. Y la clara falta de legitimidad en el proceso de selección genera mucha indignación, mucha rabia y también mucha distancia. Y esto incluso puede provocar, y cuidado que no estoy asusando esto, porque no pienso de esa manera, que mucha gente simplemente no vaya a votar en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque sus candidatos no participan y obviamente por razones de salud y de previsión. Y por la indignación, yo te digo, yo he recibido muchísimas llamadas, WhatsApp de adhesión, gente insospechable desde el punto de vista de su adhesión a una causa política. Entonces dicen, mira Pancho, estamos indignados con lo que hemos visto. O sea, es un abuso incalificable por demorarnos 12 segundos en la inscripción. Estamos violando el cronograma electoral, teniendo todo el respaldo legal, porque eso no era óbice para que lo cerrara. Y Francisco, una cosa muy importante, porque estamos en el programa.
Tal vez hablar, deberíamos ponerle este programa a 12 segundos. hablar de estos temas es sumamente importante, pero no hay que perder la brújula. El problema fundamental del Perú en estos momentos es que estamos afrontando una segunda ola y que no hay camas UCI. Ya hemos salido felizmente de la manipulación que el señor Martín Vizcarra hizo saliendo en televisión más de 1 hora diaria durante los días de pandemia, ¿no? Para luego desactivar los aspectos médicos, pero la responsabilidad del país es de todos. Y tenemos que alertar al país que se viene un mes absolutamente grave y delicado. No hay camas UCI, el gobierno no previó la posibilidad de pasar de 2.000 camas a 4.000 cuando la ola bajó, despidió a los médicos y todo lo que estamos conversando es absolutamente importante, pero sin perder el norte, que es la gravedad preagónica del estado de salud del país. La gravedad preagónica, pero sobre todo el hecho de que el gobierno no ha tomado las medidas correspondientes. No hay camas UCI, seguramente no hay mascarillas, con toda certeza no hay respiradores y además no hay médicos y enfermeras. ¿Qué va a hacer usted, señor Vizcarra, con este asunto? ¿Qué va a hacer la doctora Macetti? Que yo ya he pedido que honorablemente se vaya a su casa porque ha fracasado en el manejo de la pandemia, salvo por supuesto en las 50 truchas que la siguen levantando. De lo que se trata ahora es de que profesionalmente se enfoque este gravísimo problema. Espero una respuesta. Sí, y Francisco, para terminar, y el otro punto importante es que mientras esta situación se da, déjenme hablar en idioma muy laxo, los partidos se hacen los locos y compiten en una carrera de burritos, dejando de lado la trascendencia nacional en la cual ahora todos deberíamos estar dando la mano. Así es. En fin, nos dando la hora, retornamos como de costumbre la semana entrante en UCI.